Hola ideadores, pues hoy vamos a comenzar con esta lata de galletas, que es muy mona, pero aquí hemos venido a jugar, así que espero dejarla aún más mona. ¡Vamos allá! Pues como digo, hoy vamos a trabajar con esta lata, es de galletas de esas danesas, que a mí me la regalaron porque, bueno, me la regalaron vacía ya, porque mis amigos ya me conocen. Y bueno, vamos a quitar todas las etiquetas, he quitado la de abajo, no me había dado cuenta de esta, pero mira qué bien sale. Y entonces, lo primero que vamos a hacer va a ser lijarla, no demasiado, porque luego le vamos a dar una imprimación, pero sí lo suficiente para rayarla un poco y que agarre mejor luego la imprimación. Mirad que tiene la parte interior ya con algún resto de óxido, o sea que luego cuando le dé la imprimación, que va a ser para metales, le voy a dar imprimación también por dentro para que esto no vaya más. Y lo que sí que voy a lijar con más intensidad va a ser toda esta parte de aquí, donde solapa la tapa, porque la quiero dejar sin nada, vamos, para luego que cierre bien. En esta parte no voy a pintar, entonces le quiero quitar el color para que luego quede transparente, o sea, quede metálico y no se note el motivo que vean. Si estás por aquí, todavía no te has suscrito, hazlo ya, solo tienes que dar al botón rojo de suscribirse. Para ti es totalmente gratis y a mí me ayudarás muchísimo. Muchas gracias. Bueno, pues ya la he lijado y como veis he protegido la zona en la que solapan la tapa con la base para no darle ahí pintura ni nada que aumente la superficie, o sea, el volumen y luego no pueda cerrar bien. Y ahora le vamos a aplicar la imprimación, como os decía, por dentro o por fuera. Y lo vamos a hacer pues o bien con una esponjilla o bien con un pincel, como prefiráis. Yo lo voy a hacer con la esponjilla, pero lo podéis hacer perfectamente con un pincel. El acabado es algo distinto, pero también podéis hacerlo luego así con la esponjilla y el acabado sería similar. Ya tenemos nuestra lata imprimada, le he dado 2 capas por fuera y de momento solo una por dentro, porque por dentro todavía estoy pensando lo que le voy a hacer. Pero como os dije, quería cubrirle esos inicios de óxido para que no vayan a más. Entonces, ahora les voy a empezar a dar color a nuestras piezas por fuera. Para la tapa voy a utilizar este color organza, que es un blanco roto más o menos. No es exactamente blanco nieve, pero es bastante blanquecino. Me voy a quitar botes porque uno está a punto de acabar. Y a la base le voy a dar este color arena, que es como un beige clarito. No quiero que esté blanco del todo, porque últimamente he hecho muchas manualidades con el fondo blanco, pero me apetece, o sea, de momento quiero un fondo clarito para poder hacer luego cositas encima y que se vean bien los colores. Así que nada, voy a dar mis colores y ya seguimos. Ya tengo seca mi pintura, mirad la base y la tapa, unos colores que combinan muy bien y ahora van a combinar todavía mejor porque voy a decorar un poco más la tapa. Luego las quiero decorar las dos partes con estas dos servilletas. De esta voy a coger el círculo con la chica y las magdalenas y de esta voy a coger esta cenefa de aquí para ponerla aquí debajo. Entonces, esta la pondré directamente aquí, pero a esta le quería hacer algo de fondo. Como es así muy retro, no sabías hacerle unas líneas, unos cuadrados como tipo Vichy o qué. Pero ya que aquí tiene líneas, pues le voy a hacer líneas y las haré
con este color arena, que como veis tiene la suficiente diferencia como para que se noten las líneas, y así me va a conjuntar perfectamente la tapa con la parte de abajo. Para hacer las líneas, bueno, se me ha acabado la cinta de carrocero, así que voy a usar un washi tape, que también sirve como cinta de enmascarar. Y lo que voy a hacer va a ser poner una cinta en donde sea, me da igual. Luego voy a poner otra que va a ser la medida de mis líneas. Entonces, esta no va a hacer falta que la pegue tanto, pero la siguiente sí. Ahora retiro esta. A ver, pego bien esta. Retiro la otra y la pongo aquí para que haga de medida. Y así voy a ir marcando toda la tapa. ¿Qué te está pareciendo esta manualidad? Déjamelo en comentarios. Y si te gusta, dale al like. También me ayudarás mucho si me compartes en tus redes sociales, porque ayudarás a que me conozcan los amigos que aún no me conocen, y así me ayudarás a crecer y a que pueda seguir haciendo vídeos como este. Muchas gracias. Vamos a pegar bien todos los bordes y bueno, en esta parte de aquí no queda bien, pero esta parte de aquí sí que la pintaré luego toda con este color. No, o sea que me da lo mismo que no estén las líneas paralelas. Y ahora lo que voy a hacer va a ser recortar mi círculo con la chica. Lo voy a poner aquí centrado porque es donde va a ir, y voy a marcar un poco por dentro donde va mi círculo, porque pintaré hasta ahí para que no pintar todas las líneas y que luego no se noten tanto, que no se noten por debajo del dibujo unas zonas más oscuras que otras. Esta línea sí la pintaré entera, así que hasta ahí. Así que toda esta parte de fuera ahora la voy a pintar con mi color arena. Como os digo, hay que tener muy bien pegadas las cintas, pero para que no se salga para afuera lo mejor es pintar en los laterales desde la cinta hacia el interior. Y ahora con la pintura todavía fresca vamos a retirar nuestras cintas washi. Ya os digo que podéis usar también cinta de carrocero, y pintaré toda esta parte de aquí. Bueno, ya se han secado nuestras líneas y ahora voy a pegar mi servilleta aquí. Para esto, pues un decoupage normal, medio de decoupage, un pincel que tenga las cerdas blanditas y también un plástico para quitar luego las arrugas. Pongo cola en toda la superficie sobre la que luego voy a colocar mi servilleta en una capa que esté bien extendidita. Ahora coloco lo más centrado que pueda mi cartel y con un plástico que tengáis y los restos de la servilleta aprieto ligeramente desde el centro hasta afuera para eliminar las arrugas y que se quede bien pegado. Aquí no lo había pegado bien por debajo. Y ahora por encima, desde el centro hacia afuera, con cuidadito, vamos a ir añadiendo una nueva capa de medium de decoupage. Vamos a dejar que esto seque bien.
Y mientras tanto vamos a seguir con nuestra parte de abajo. Como os dije, la quiero decorar con esta servilleta. Entonces, con un pincel humedecido en agua, lo primero que voy a hacer va a ser recortar esta zona de aquí. Esto luego lo vamos a poner aquí. Habrá que ponerlo aquí como mucho, porque si no, no me caben los botes. Y mi ilusión era poner que cupiera la cenefa, pero no va a caber. Va a caber solo un poquito pequeño de cenefa. Entonces luego vamos a tener que intentar ponerla igualada toda. Voy a necesitar mínimo otro trocito, otro lateral, así que voy a recortar aquí otro lateral. Y aquí, a ver, el bote este, como está inclinado, no lo quiero poner tal cual, así que lo voy a recortar y esta la voy a poner por aquí. Y ahora voy a ir a poquitos colocando mi servilleta alrededor de la base. Ahora, aquí a continuación de esa colocaré esta y la voy a colocar así, dejando un huequito para poner después la otra, el otro bote que hemos recortado. Y aquí pues voy a cortar en la unión. Y me queda un trozo, así que voy a coger un poco más de aquí. Vale, antes de seguir, lo que voy a hacer va a ser quitar un poco este reborde de aquí arriba, que lo voy a hacer pues humedeciendo esta zona y con cuidado tirando de la zona esta de arriba. Esto de todas maneras está puesto encima de la cinta de carrocero. A ver, que aquí me llevo lo que no es. Así que luego tendré que tener cuidadito al retirar la cinta de carrocero. De hecho, estoy pensando que como esta zona de momento no la voy a pintar más, lo que voy a hacer va a ser humedecer bien toda la zona de unión de la cinta de carrocero con la lata, y la voy a quitar ahora, la cinta de carrocero, para que luego no me levante nada. Y ahora le voy a echar la capa de arriba de medium para decoupage, la que es más abundante, porque estos restos de aquí abajo los quitaré una vez seco el decoupage. Ya tenemos el decoupage seco y nos vamos a deshacer de esta parte de abajo. Para eso cogéis una lima de uñas o una lija de grano fino y poco a poco, así, y ya veréis que prácticamente ello solo se va a ir levantando y lo podremos ir quitando. Y esto ya estará listo para barnizar. A la tapa le voy a hacer un poquito más. Tengo aquí un pincel biselado, agua, lo humedezco y luego le mojo la punta en color marrón chocolate. Le voy a hacer un sombreado.
Entonces hago así para integrar un poco y me vengo aquí alrededor del círculo para hacer este sombreado. También eso se llama degradado o flotado. Y cuando esto esté seco, también estará listo para barnizar. Bueno, como veis, ya he barnizado mi caja y además por dentro la he pintado con este tono amarillo mostaza que conjunta pues con esta zona de aquí. Veis que cierra y abre, pero para que lo haga mejor, en esta zona de aquí que la he pintado, le voy a echar un poco de jabón. Ya sabéis que esto siempre ayuda a que corra mejor y demás. Y así va a cerrar y va a abrir mejor. Y bueno, aunque así está súper bonita, le voy a dar otro detallito. Y es que le voy a colocar aquí una cinta. Y os voy a decir que tenía varias opciones. Yo quería colocar una cinta roja para que conjuntara con esta parte de aquí. Y justo así de tipo bichi tengo esta cinta de aquí. Que como veis además cabe perfectamente aquí. Esta es una opción. Otra opción que tenía, como tengo muchas cintas en colores rojos y demás, mirad, esta de aquí. Estas es que vienen todas juntas, ¿vale? Esta de aquí, que es una piculina con unos tonos rojos, también podría quedar muy bien. Pero al final, por la que me he decantado es por esta de aquí. Esta de aquí, que es una cinta roja con unos pespuntes, lo que le da un aire así un poco country y que creo que queda estupendamente aquí. Así que la vamos a pegar, en este caso con silicona caliente. Pegamos así un poco más al principio y luego ya un hilito de silicona fino servirá para pegarla todo alrededor. Pues ya estaría lista nuestra lata. Bueno, ideadores, mirad qué chula ha quedado al final nuestra lata. Y si la abrimos, llena de color, como a mí me gustan. Espero que a vosotros también, pero claro, siempre la podéis poner dentro del color que queráis. Con todas sus frutas, mermeladas. Espero que os guste más que el pajarito que tenía antes. A mí desde luego sí. ¿Y a vosotros qué? Nos vemos pronto.